Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son su armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos, mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces, Señor, tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ninguno te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Gracias, Señor, por tus promesas. Cuando el Señor llevó la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Gozaré, 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 Jehová. Pues ha llenado todo mi dolor y ha hecho libre. Me gozaré, Jehová. Pues ha llenado todo mi dolor y ha hecho libre. Me gozaré, Jehová. Pues ha llenado todo mi dolor y ha hecho libre. Gracias, Señor, por esa presencia, Padre amado, que nos da paz, que renueva nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor, porque es tu presencia, Padre amado, donde queremos habitar. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Te adoramos, Jesús.
que la oración y la evangelización es un dúo poderoso y divino. Amén. Alguien dijo, y se lo voy a leer, este fue el evangelista Reinhard Bonnke. Él dijo: el evangelismo sin oración es como un explosivo sin un detonador, y la oración por la evangelización sin la acción de evangelizar es como un detonador sin explosivo. Así que necesitamos ambos completar el paquete. Exacto, necesitamos ambas cosas, la oración y el evangelismo. Porque cuando nosotros oramos, recordemos que nosotros no solamente oramos por nuestras necesidades, y vamos a entrar ahorita en un poquito de esto, y si usted todo tenga paciencia y refrésquelo, y si no se lo sabe, pues apréndalo, pero siempre en la congregación tenemos diferentes niveles y queremos que todos, ¿verdad? Pues estemos en la misma página. Entonces la oración, dijimos, y la evangelización están unidas poderosamente cuando se trata de la salvación de las almas preciosas, que es el tesoro de Dios. Amén. Así que ninguno de los dos tiene pleno sentido sin complementarse con el otro. Ellos se complementan el uno al otro. Fíjese, si cuando usted no está en oración, Dios le trae a memoria personas por las cuales le pone a orar. Y muchas veces personas que no conocen a Cristo o que están apartadas. Y cuando estás orando y te viene esa persona y ora por ella, ¿qué es lo siguiente que tú tienes en mente? Le voy a hacer una llamadita, lo voy a visitar, ¿verdad? Me gustaría saber de él, entonces le comparte. Eso, van bien unidos. Así es que vamos a ir porque si hablamos de oración, y a lo mejor usted me dice, ¿qué es la oración? Porque a veces hay personas que son nuevas en la congregación y te dicen: ay, pastora, pero ¿y qué es lo que es la oración? Yo no sé orar, no sé cómo se ora. Y uno pues rapidito, y sí, esa es la respuesta. Orar es hablar con Dios, es comunicarte con Dios, así como nos comunicamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestras amistades. Nosotros también nos comunicamos con Dios, porque si nosotros somos hijos de un padre, nosotros tenemos relaciones con nuestro padre, ¿verdad? Con nuestros padres, sea mamá, sea papá. Nosotros nos relacionamos con ellos, si están vivos, si ya murieron, pues siempre hay alguien que nadie está solo en este planeta, como el llanero solitario, que no era tan solitario porque tenía al amigo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el compañero? Todo. Ese mismo. Entonces, tenemos que entender que Dios nos creó de esa manera para relacionarnos. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Dios o con alguien, usted va a hablar con ese alguien. Pues eso es la oración. Eso es la oración, ¿verdad? Orar es comunicarse con Dios. Cada vez que oramos nos ponemos en contacto con Dios de una manera profunda y nuestra vida puede cambiar. Hermanos, si algo Dios usa para cambiar nuestras vidas es a través de la oración. Yo le digo algo, la oración para mí es algo primordial, es algo importante, y no es tanto lo que hablemos de la oración, porque se habla mucho a veces de la oración, pero se practica poco. Entonces no es lo tanto que hablemos, sino el tiempo que lo practiquemos. Amén. Y nosotros cada uno estamos llamados a practicar la oración, porque en la oración nosotros alabamos y adoramos a Dios, ¿correcto? Es a través de la oración, y lo adoramos y lo alabamos por quien Él es, no porque lo que nos da, sino porque quién es Él. ¿Quién es Él? Entonces, por ello le adoramos y le alabamos. En la oración también nosotros le dejamos saber a Dios qué tanto le amamos, qué tanto usted le ama y qué tan agradecido estamos de Él. En la oración tenemos esa oportunidad porque estamos hablando con Él, nos estamos comunicando con Él. En la oración le comunicamos también a Él la necesidad que tenemos de Él. Nosotros nada, dice la palabra de Dios que creo que es en Juan 15, que nosotros nada podemos hacer sin Él. Nada podemos hacer sin Él.
nosotros lo necesitamos. Y ahí en ese tiempo de comunicarnos con Él, en ese tiempo de orar con Él, es cuando le expresamos nuestra necesidad. Señor, te necesito. Señor, yo no puedo hacer nada si tú no me lo permites, si tú no me diriges, si tú no me das las fuerzas, si no me das, Señor, oh Dios, los recursos necesarios. No voy a poder hacer nada sin ti. Bien interesante que en la oración es donde le damos a conocer al Señor nuestras peticiones. De eso sí lo sabemos todos. Ahí estamos todos claros. Ahí todos sabemos lo que son peticiones, todos sabemos lo que nosotros queremos. Señor, quiero que me dé esto, que me dé aquello, que me dé aquí, que me dé allí. Ahí no tenemos mucho problema con eso, con pedir y pedir y pedir. En la oración le servimos a Él a su manera, porque Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de gobierno en esta tierra. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1, 26 y 28, Dios le dijo al hombre: fructificaos y sojuzgad la tierra, gobiernen. Se lo estoy parafraseando, gobiernen. O sea, tú y yo tenemos la unción de gobierno, tú y yo tenemos autoridad para gobernar en esta tierra. Y a través de la oración el Señor nos muestra los diseños de Él para nosotros poder establecer su reino y su gobierno aquí en esta tierra. La tierra le pertenece a Él, pero se la dejó al hombre para que la gobierne. Amén. Por eso es que en Ezequiel dice que Dios andaba buscando y mirando a ver si encontraba un hombre, refiriéndose a un ser humano, que se levantara y se pusiera a favor de esta tierra. Y esos son los intercesores. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que se levantan a orar, que vienen aquí a la casa de Dios a orar y a interceder y a clamar, no solamente por sus necesidades, sino por las necesidades de este pueblo. Si de algo usted puede estar seguro, pero no se acomode ahí, es que usted está cubierto en oración día y noche, porque de eso nos encargamos un grupo de hombres y mujeres que oramos aquí en esta casa. Pero no se acomode ahí ni se quede ahí, usted también únase a este mover. Amén. Nosotros oramos aquí a las 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, lunes a viernes. Martes y jueves está el pastor de 6 a 7 de la mañana. La hermana Teresa y René y Susana, que cuando están por acá, también están aquí de 7:30 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. O sea que no hay razón para no añadirse a uno de estos grupos. Y si usted está interesado en levantar otro grupo, déjemelo saber. Hay un grupo que está viniendo, que no lo anuncio porque ellas se buscan ella y se reúnen y vienen, creo que como a las 10 de la mañana, 10:30, Moraima, Librada, Lolita a veces viene, Gisela a veces viene. O sea, a veces hay un grupito. Ayer las encontré aquí, yo decía, ¿quién está ahí en el santuario? Porque veía de la música y eran ellas que estaban tratando de poner la música. Pero Dios es bueno y como dice la palabra de Dios, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Amén. Es importante cuando en la casa de Dios se ora. Son dos ministerios importantísimos, la oración y la educación. Amén. Sin eso no hay iglesia, no hay congregación. Porque si nosotros no oramos y si no somos instruidos en la palabra, no va a haber iglesia, no va a haber congregación. Pero bueno, vamos a ver entonces, vamos a ir, porque si hablamos de oración, le quiero hacer una breve reflexión aquí le voy a decir Mateo 6, la oración que a todos nos enseña, la oración que se llama, le dicen así, del Padre Nuestro. Otros le dicen la oración del Señor, pero debía llamarse la oración del discípulo, ¿verdad? Porque si somos discípulos de Cristo, entonces nosotros deberíamos, esa oración es para nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que orar. Amén. Entonces, vamos a leer Mateo 6, ¿correcto? Aquí está. Mateo 6 del 5 en adelante. Miguel Ángel, ¿me acompaña o no? 5 en adelante. Reina Valera, sí. Capítulo 6 de Mateo del 5 en adelante.
Voy a ir leyendo lo que tú pones. Y cuando ores, dice la palabra de Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y ahorita le voy a hablar un poquito de esto, porque hay quienes malinterpretan esto. Dicen, entonces no se puede orar así de frente, no se puede orar en la calle, no se puede orar donde nadie lo vea. Pero ahorita le hago un comentario de esto más adelante. Y dice el versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Verdad? Ese lugar secreto se refiere cuando tienes tu tiempo, como dice, tu lugar secreto con Dios. Estamos aquí hablando de tu oración personal. Amén. Porque hay diferentes clases de oraciones, pero esta es tu oración personal. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y yo quise añadir estos dos versículos últimos, el 14 y el 15, porque son como una extensión del versículo 12. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdón, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, como le dije, esta oración se conoce como la oración del Padre Nuestro, como la oración del Señor, pero más que todo debería ser la oración del discípulo, de cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, Jesús no nos dio esta oración para memorizarla y recitarla como nos han enseñado nuestros abuelos, ¿verdad? Algunos de nosotros, no todos, pero los que nacimos en la iglesia tradicional, se nos enseñó a que se repetía el Padre Nuestro, se rezaba, ¿verdad? O recitaba el Padre Nuestro. Y realmente ese no fue el propósito del Señor, darnos esa oración. Así es que muchas veces recuerdo que en la iglesia tradicional, cualquier situación que usted tenía, el padre le decía, rece tanto Padre Nuestro, tanta Ave María, lo que sea. Realmente ese no es el propósito del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es realmente para que nosotros no tengamos que hacer repeticiones vanas, ¿ok? Dios nos dio a nosotros esa oración como un modelo. Cuando Jesús dijo, Jesús no dijo, ora con estas palabras, dijo, oraréis así. Eso fue lo que dijo Jesús. Es decir, usa esta oración como un modelo para tú levantar tu comunicación con tu Padre Celestial, no como un sustituto. Porque date cuenta que cuando tú repites esta oración, realmente tú estás como un papagayo. Muchas veces todos nosotros recitábamos el Padre Nuestro. Yo hasta la fecha me lo sé, yo lo puedo recitar. Pero ¿qué comunicación tenía yo con Dios a través del Padre Nuestro? Ninguna. Era una como el loro, la cotorra te escucha a ti hablar algo y lo repite. Y así mismo éramos nosotros, repitiendo algo por repetirlo, pero no teníamos ni siquiera la revelación de qué era lo que estábamos haciendo. Esta oración es un modelo, es la oración modelo para nosotros, ¿verdad? Acercarnos a Dios en la oración. Así que el propósito de la oración es glorificar primeramente el nombre de Dios. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo,
Cuando seguimos ese modelo de ese versículo, nosotros decimos, Señor, tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios omnipotente, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Shaddai, el Dios suficientemente poderoso para hacer más abundantemente de lo que te pido o espero. Señor, gracias porque tú eres, Señor, oh Dios, Jehová Rafa, mi sanador. Tú eres el que me sana, tú eres el Dios todopoderoso. Ahí en esa parte nos podemos dirigir en esa manera. ¿Por qué? Porque en esa parte donde dice Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo su poderío, estamos reconociendo su majestad, estamos reconociendo que Él es sublime, Él es lo máximo. Entonces, después seguimos, ¿verdad? Y pedimos su ayuda para cumplir su voluntad aquí en la tierra. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice acá, dice, santificado sea tu nombre. Eso está incluido en lo que nosotros declaramos, la magnificencia, la santidad, el poderío de Él. Entonces cuando viene el siguiente versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí nosotros lo que estamos es pidiendo la ayuda de Él para poder hacer su voluntad. Hermano, le voy a decir algo. Si nosotros no tenemos la ayuda de Dios, usted y yo no vamos a poder hacer la voluntad de Él. Porque este cuerpo es imperfecto. Nosotros somos imperfectos. A través de la caída de Adán, a partir de ahí, nosotros caímos. Y aunque somos ahora, hemos sido reconciliados y hemos sido salvos, pero todavía nosotros vamos a fallar. Entonces tenemos debilidades y solamente con la ayuda de Dios vamos a poder hacer la voluntad de Dios, porque nuestro cuerpo, nuestra carne, lo que va a querer es hacer su propia voluntad. ¿Qué es lo que esta carne está acostumbrada a hacer? A mentir. Así ve algo que está por ahí mal puesto y no hay quien lo mire, me lo llevo. Esta carne lo que está es con la lengua lista para criticar, para murmurar, para juzgar. O sea, hay muchas cosas que verdaderamente, si usted y yo no pedimos con sinceridad la voluntad de Dios, no vamos a poder hacer la voluntad de Él. Si no pedimos su ayuda, perdón, no vamos a poder hacer la voluntad de Él, porque la carne siempre se va a inclinar. Cuando hablo de carne, yo no estoy hablando de esto que corre el cuerpo, estoy hablando de lo que es la condición pecaminosa del hombre, del ser humano, a partir de Adán. Entonces, cuando yo no busco en oración la ayuda del Padre para hacer su voluntad, olvídese que la carne esta, la chuleta esta, se va a manifestar. Va a chismear, va a juzgar, va a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Porque acuérdate que antes de nosotros venir a Cristo, éramos otros. Y ahora estamos en un proceso. Estamos siendo procesados por Dios para nosotros poder alcanzar esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y cada día nosotros tenemos que ir. Por eso la oración es diaria, la comunicación con Dios es diaria. Amén. Entonces, fíjense que en esta oración nosotros no empezamos con nuestras necesidades, sino con los intereses de Dios. Es decir, el nombre de Dios que sea exaltado, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Si esas tres cosas nosotros seguimos este modelo, este patrón de oración, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Así que no tenemos derecho a pedir a Dios nada que deshonre su nombre, porque una vez tú vas en esa secuencia, en ese orden, cuando tú vengas a poner tus peticiones delante de Dios, claro que vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a tener la respuesta de Dios. Por eso a veces la gente me dice, pastora, mire pero yo no sé, Dios no me responde. Lo primero que tenemos que chequear es si estás orando conforme a su voluntad. Entonces a veces la gente dice, bueno, ¿y cómo yo conozco la voluntad de Dios? Para eso está su palabra, esa es su voluntad. Por eso es tan importante conocer la palabra, porque ahí está escrita la voluntad de Él. Amén. Así que entonces nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad y por lo tanto
nosotros vamos a tener lo que pedimos. Ahora, ¿cuándo lo vamos a tener? Esa es otra cosa, porque a veces lo que pensamos es que porque no bajó como un rayo del cielo cuando lo pedimos, Dios no me dio lo que yo le pedí. Y aún hay personas que no vienen a la iglesia más porque Dios no me dio lo que yo le pedí. Dice, no, como Dios no me dio lo que yo le pedí, pues mejor ya, ¿a qué regreso? Pero ¿saben una cosa? Que es como nuestros hijos. Y de esto Pastor Jim predica bastante también. Dios nunca nos va a dar a nosotros, así como nosotros tampoco nunca le vamos a dar a nuestros hijos algo que le vaya a hacer daño. Tal vez porque no sea el momento, o tal vez porque no sea la manera, o tal vez porque no. No, Dios conoce más que nosotros. Dios conoce el futuro. Lo que nosotros no conocemos, lo conoce Dios. Entonces, por eso usted y yo tenemos que estar en oración, porque cuando viene la respuesta de parte de Dios, la vamos a aceptar verdaderamente como que viene de parte de Él, que es lo mejor para nuestras vidas. Y sabe una cosa, que Dios puede decir no, y gloria a Dios. Dios puede decir no, así como nosotros como padres decimos no, te quiero mucho mi hijo y quisiera complacerte, pero no te lo puedo dar. Pero papi, pero mami, no te lo puedo dar, porque sabemos que no les conviene. Y entonces de eso se trata. Así que vale la pena observar que aquí cuando empieza la oración, empieza con Padre Nuestro. Es decir, es el Padre de muchos. No se crea que porque es el Padre de muchos, Él está ocupado. No. Él tiene tiempo para responderte a ti, responderme a mí, responderle a la humanidad completa que le pida a la misma hora y en diferentes lugares. Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, amén. Así es que al orar debemos nosotros recordar que somos parte de la familia de Dios. Hay otros que están pidiendo, hay otros que están gimiendo delante de Él. Somos parte de esa gran familia, formada por creyentes de todo el mundo. Usted se imagina que usted tiene hermanos en la China, así con los ojitos así. Usted tiene hermanos por allá, por África. Usted por más blanquito que sea, pero tiene de los negritos de África, tiene de los blanquitos de África, porque en África hay blancos también. O sea, somos todos una familia, porque no se trata de color, no se trata de tamaño, no se trata de gusto, se trata de aquel que murió por todos. Y todos aquellos que le hemos recibido, somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa familia. Por eso cuando un alma se entrega a Jesucristo, decimos bienvenido a la familia de Cristo, la mejor familia. ¿Y cómo yo sé que es la mejor familia? Porque tenemos un Padre que no nos abandona, tenemos un Padre que no nos traiciona, un esposo, aquella que está sola, que no le es infiel, un hermano. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, Él es fiel. Así es que es la mejor familia. Es la mejor familia. Lo que dañamos la cosa, somos los integrantes de la familia. No es el padre de familia, sino los integrantes de la familia. ¿Ven? Así que si ponemos los intereses de Dios primero, podemos hablarle luego a nuestras propias necesidades. Dios se preocupa por nuestras necesidades, hermano. ¿Qué padre, dice la palabra de Dios, que aquel hijo que le pida un pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. ¿Qué padre es ese? Si usted y yo, siendo buenos, entre comillas, porque bueno solamente Dios, dice la palabra, pero si usted y yo, entre comillas, siendo buenos, no haremos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Tenemos el mejor de los padres. Por eso es tan importante que todos los días nosotros tengamos esa comunicación con Él a través del único mediador que hay, Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios Padre y nosotros, solamente Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Aquel que siendo inocente, no habiendo pecado en Él, se hizo pecado por ti y por mí. Amén. Eso es bien importante. Eso era para que usted dijera un buen amén. Porque wow, a usted y a mí nos tocaba estar crucificados ahí en la cruz. Sin embargo, Él fue a la cruz sin tener los pecados suyos y míos, para que usted y yo no tuviéramos que llegar hasta allá. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Entonces,
Si este es el caso, ¿verdad? Que nos habla aquí el siguiente versículo, vamos a ver que dice que Él conoce nuestras necesidades. El 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidáis. Entonces usted dirá, bueno, y si Él sabe, entonces ¿para qué oro? Si Él lo sabe ya, ¿para qué yo tengo que orar, pastora? ¿Para qué tengo que pedir? Bueno, primero porque cuando tú y yo oramos, estamos reconociendo que estamos, o sea, no solamente oramos para pedir, primero reconocemos quién es nuestro Padre Celestial, le adoramos, le alabamos, le pedimos, ¿verdad?, que nos dé, pues, la sabiduría, la fuerza, todo lo que necesitamos para hacer su voluntad aquí en la tierra. Establecemos el reino de Él aquí, gobernamos porque somos gobierno, somos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Y si usted se encuentra que eso le queda grande, váyase a segunda de Pedro 2:9, ahí lo dice, somos real sacerdocio. Ellos no somos cualquier cosa, somos nación santa, pueblo escogido por Dios con un propósito, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay un propósito de ser salvo. Por eso es tan importante la oración con la evangelización, porque una vez tú y yo alcanzamos la salvación y comenzamos de una vez a orar primeramente por nuestros seres queridos. ¿A cuánto nos pasó eso? Y queremos meterle así, como que queremos que todos ellos alcancen salvación. Y saben que la van a alcanzar, porque es promesa de parte de Dios. Es promesa de parte de Dios. Así es que tenemos que orar, porque así reconocemos que verdaderamente tenemos necesidad. Si usted no reconoce que le duele un callo, usted no se va a pasar ni la mano, ¿verdad? Porque no le duele el callo. Pero cuando usted reconoce una necesidad, usted entonces clama por ella. Y así mismo, por eso tenemos que nosotros orar. Alabamos todo lo que le dije, pero también presentar peticiones. Él quiere que le demos a conocer nuestras peticiones, aunque ya Él las conoce. Pero también la oración nos prepara para la respuesta. Cuando tú y yo oramos y presentamos nuestras peticiones, eso nos prepara para la respuesta. Y es bien importante, porque como le dije, si Dios te dice no, no vas a salir maldiciendo a Dios, no vas a salir renegando de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente hay allá afuera que usted le habla y dice, no me hable de Dios, porque mi esposo estuvo enfermo y murió, porque mi mamá tenía esto y yo oré y yo le creí a Dios y se murió, y porque mi hijo, y comienzan a dar una lista que usted dice, ay, pero de verdad tiene razón. Pero no, nunca tendremos razón para renegar de Dios, porque Dios es soberano, y si Dios dice no, es no, y se acabó. Es como nosotros decimos a nuestros hijos, yo dije que no, ¿y quién nos saca a nosotros de ahí? Yo dije que no, y punto, y ya, ahí terminamos. Entonces, Dios es soberano, y Él hace como Él quiere, con quien Él quiere, y cuando Él quiere, y donde Él quiere. Así es que el hecho de que se repita una petición, escuche bien, no la hace vana, porque a veces la gente dice, ay, que no entre en vana repetición, entonces si pedí una vez ya no pido más. Mire, yo le digo una cosa, usted puede seguir aún, dice que Pablo, el apóstol Pablo y Jesús también, ellos repitieron sus peticiones, y está en Mateo 26, 36 al 46, que no lo vamos a leer por asunto de tiempo, y 2 Corintios 12, 7 al 8. Pero una petición, por el hecho de que usted la repita, todo depende de cómo usted la repita. Si cada vez que usted la repite es como si Dios nunca lo hubiera escuchado, ok, cada vez que usted la hace es como que le está haciendo por primera vez. Ahora, cuando usted la hace la primera vez, si confía en que Dios la escuchó, ¿qué hacemos después? Señor, gracias, porque mira, esto que te pedí, así, 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 yo sé que ya tú lo hiciste, yo sé que está hecho. Ahora, mientras usted no crea, usted va a estar orando de la misma manera, pero una vez cree, entonces cambia, ya comienza a dar gracias, porque sabe que lo extraño con Dios es diferente al hombre. Cuando Dios te da algo,
O sea, tú no tienes que esperar que Dios te dé. Nosotros damos gracias antes de recibir de parte de Dios, humanamente hablando. Antes de que a mí se me entregue esto de parte de Dios, yo tengo ya que dar gracias a Dios, porque ya yo sé que en el mundo espiritual ya fue hecho, porque todo lo que tú ves aquí en lo material, en lo natural, ya fue hecho, primero en lo espiritual. Entonces, cuando yo oro, yo estoy segura que Él me escucha, y porque Él me escucha, Él me responde, y porque me responde, ya tengo la petición que hice. Entonces, aunque no me haya llegado a la mano, yo comienzo a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así como Dios ve a tu corazón agradecido y en obediencia a su palabra, tú vas a ver que cuando menos esperes, ahí se manifiesta en el tiempo de Dios. Ahora, usted dice, pero ¿cómo yo voy a dar gracias por algo que no recibo? Porque humanamente hablando no hace sentido. Yo no le voy a dar gracias a Janet por algo que Janet no me ha dado. Ahora, Janet me entrega esto y yo le digo, gracias, Janet. Una vez yo lo recibo, pero con Dios es diferente. Con Dios se da gracias antes de recibir, amén. Así que una petición se convierte en vana repetición si consta únicamente de palabras vacías, sin un deseo sincero del corazón de buscar y hacer la voluntad de Dios. Esa gente que hablan lo mismo siempre, la misma petición, pero así como que no tienen esa confianza, esa seguridad de que Dios está escuchando, de que están en comunicación con Dios. O sea, esto no es juego, esto no es un relajo, esto no es una cosa que, ay, yo voy a soltar esto a ver qué Dios hace. No, yo estoy segura. Es como los niños nuestros. Ya mis hijas están grandísimas, pero tengo los nietos, cuando ellos me dicen, abuela, mamá, me dicen mamá, me dicen, mamá, tal y cual cosa. Yo le digo, sí, ellos están seguros que yo les voy a dar lo que me están pidiendo. Por eso cuando usted le promete a un niño, cúmplale, por favor. Porque ellos creen sinceramente que nosotros vamos a darle lo que le dijimos. Si no se le va a dar, mejor decirle no. Ahora no se puede, más luego o nunca, como sea. Así es que la mera recitación de oraciones memorizadas puede ser vana repetición, que es el caso del Padre Nuestro, cuando lo repetimos palabra por palabra, sin saber nosotros ni siquiera lo que estábamos haciendo y diciendo. Así es que nosotros tenemos que entender un versículo ya para cerrar, que le dije con el que empezamos, ¿verdad? De aquellos que no hagan, dice, a unos que confiaban en sí mismos, el 5, y cuando ores no seas como los hipócritas. Le dije que le iba a dar un detalle de esto, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí se está refiriendo a los fariseos de aquella época, a los religiosos de aquella época. Y hay una parábola que usted la puede leer, está en Lucas 18, del 9 al 14, donde claramente el Señor nos revela eso que Él dijo en Mateo 6:5. Dice la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos, dice, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, un religioso y un pagano. Estamos hablando, ¿verdad? Y dice, el religioso, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Okay? Son los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí al lado mío. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Él no se sentía ni digno de levantar su mirada al cielo. Entonces, de esto que está hablando cuando dice que no sea, ¿verdad? El versículo 5, si me lo puede, ¿está ahí? ¿No? El versículo 5 que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Sabe que a los fariseos Dios le llamaba hipócrita y le decía, son como sepulcros blanqueados, que por fuera están resplandeciendo de blanco, pero por dentro podridos? Porque óigame de qué manera se dirigía él orando,
como con aquella, ¿cómo se llama eso? Ajá, y como con esa soberbia, con esa altanería, con ese orgullo. Yo no soy como él. Cuando nosotros lo que tenemos es que estar humillados. Sin embargo, dice esa parábola, se la voy a terminar porque aquí vamos a terminar ahora. Dice esta parábola que cuando, dice, más el publicano ya, dice, os digo que esto es Jesús hablando, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros no tenemos que estarnos enalteciendo nosotros mismos, porque quien nos va a exaltar va a ser Dios. Nosotros tenemos que estar humillados ante la presencia de Dios. Amén.